Cuando las primeras heladas se posaban sobre los campos y el sol apenas lograba atravesar las nubes espesas del horizonte, los aldeanos medievales sabían que un largo y difícil periodo estaba por comenzar. El invierno no era simplemente una estación, era una amenaza constante, una fuerza que ponía a prueba el cuerpo, el espíritu y la comunidad entera. Sin previsiones modernas, sin calefacción central, sin supermercados ni medios de transporte ágiles, la supervivencia durante los meses fríos dependía de la preparación, la suerte y a menudo de la voluntad de resistir lo insoportable. A medida que los árboles perdían sus hojas y los días se acortaban, las tareas del campo se tornaban urgentes. Cosechar lo máximo posible antes de que la tierra se endureciera por el hielo era una carrera contra el tiempo. Las familias enteras, desde niños hasta ancianos, se volcaban al trabajo. Granos como el centeno, la cebada y la avena eran recolectados, secados y almacenados con cuidado. Las verduras de raíz, nabos, chirivías, zanahorias, eran enterradas en hoyos profundos, cubiertas con paja, en un intento de protegerlas del frío extremo. Las frutas eran secadas o convertidas en conservas rudimentarias. Todo era contado, medido, previsto. Sin embargo, incluso con el mayor de los esfuerzos, las reservas rara vez eran suficientes. Los almacenes de los campesinos eran pequeños, las técnicas de conservación rudimentarias, y el riesgo de que el moho o las ratas arruinaran los alimentos era constante. Los más ricos podían construir bodegas subterráneas, almacenar grandes cantidades de grano o criar más animales para sacrificar. Pero para el campesino común, el invierno era sinónimo de privación. No solo era una cuestión de comida. El frío se filtraba por entre las rendijas de las cabañas de madera, impregnaba la ropa, que a menudo no era más que lana toscamente tejida. Las botas, si existían, no eran impermeables. Las manos y pies se agrietaban. El aliento se volvía visible dentro del propio hogar. Las enfermedades respiratorias se propagaban con facilidad. Con pocas hierbas medicinales disponibles, pues muchas no sobrevivían al hielo, los curanderos improvisaban con lo poco que les quedaba del verano anterior. Era una lucha diaria contra el entorno, donde cualquier error podía ser fatal. El miedo más profundo comenzaba a germinar en la mente de los aldeanos incluso antes de que cayera la primera nevada. El miedo a la escasez. Sabían que los meses de enero a marzo serían los más duros. A esa época la llamaban la estación del hambre. Los graneros comenzaban a vaciarse, las reservas de carne salada disminuían, y los huevos eran escasos. Las gallinas dejaban de poner cuando el frío era demasiado intenso. Las vacas que se alimentaban de heno guardado del verano, daban poca leche, y muchas veces no la suficiente para mantener a una familia entera. Cada mañana, la comunidad despertaba preguntándose cuánto más podría resistir. Las comidas se reducían a una sola por día. Las porciones se dividían en partes más pequeñas. Los niños, a menudo recibían lo mejor. Los ancianos, en cambio, muchas veces se sacrificaban en silencio. Las madres daban la mitad de su ración a los más pequeños. No era raro que las familias recurrieran a métodos desesperados: cocer pan con corteza de árbol rallada, hervir huesos ya usados una y otra vez para extraer un último vestigio de sustancia. En algunos casos, cuando el invierno se presentaba especialmente duro, tras un verano seco o un otoño con lluvias excesivas, la hambruna se extendía por varias regiones. Los caminos se llenaban de mendigos, viajeros que deambulaban de aldea en aldea en busca de alimento. A menudo eran rechazados. Los recursos eran tan escasos que incluso los actos de caridad podían poner en riesgo a una familia entera. El instinto de protección se imponía al altruismo. La necesidad desdibujaba las líneas de la moral.
En este panorama de escasez, la organización del calendario agrícola y religioso cumplía un rol crucial. Las festividades marcaban momentos clave para preparar o repartir alimentos. El Adviento que precedía la Navidad no era solo un periodo espiritual, era también un momento de guardar, de racionar, de anticipar. La Navidad con su banquete, para aquellos que podían permitírselo, era una pausa breve en la austeridad, pero después de ella, comenzaba la cuenta regresiva. El invierno entraba en su fase más cruel. Las reservas ya estaban bastante disminuidas, y aún quedaban 2 o 3 meses antes de que la primavera anunciara un nuevo comienzo. Los monasterios, en este contexto, eran refugios tanto físicos como espirituales. No solo proporcionaban ayuda a los más necesitados, dentro de lo posible, sino que también funcionaban como centros de conocimiento. Allí se conservaban manuscritos con técnicas de conservación de alimentos, rotación de cultivos y métodos rudimentarios para prolongar la vida de las reservas. Sin embargo, incluso los monjes sufrían el rigor del invierno. Su dieta se reducía, sus tareas se multiplicaban. Las oraciones eran más frecuentes, los rezos más intensos. La fe era uno de los pocos recursos inagotables. Las iglesias estaban llenas incluso en los días más fríos. Las personas rezaban por una primavera temprana, por el retorno de la fertilidad a la tierra, por la salud de sus animales, por la fortaleza de sus cuerpos. En algunos pueblos, se realizaban ceremonias especiales para bendecir los alimentos almacenados, o para pedir clemencia divina ante la amenaza de una nevada tardía. La religión ofrecía esperanza, pero también imponía normas estrictas. Durante los periodos de ayuno, que eran numerosos, no se podía consumir carne. Esto añadía otra capa de dificultad a una dieta ya limitada. Aún así, el invierno no era solo sufrimiento. Era también un tiempo de introspección, de cuentos junto al fuego, de transmisión oral de saberes, de fortalecimiento de los lazos familiares. Los días eran cortos, pero las noches largas daban lugar a historias que pasaban de generación en generación. La comunidad se volvía un escudo contra el frío. Se compartían herramientas, conocimientos, hasta pequeñas porciones de comida. Los actos de solidaridad, aunque raros, brillaban con más fuerza que nunca. Los niños aprendían pronto las reglas de la supervivencia: no desperdiciar, compartir cuando se puede, resistir sin quejarse. Crecían observando a sus padres racionar cada trozo de pan, cada sorbo de leche. Aprendían a distinguir los sonidos del viento que anunciaban tormentas, a reconocer la madera más seca para el fuego, a construir trampas para cazar pequeños animales. Los animales, por su parte, eran un recurso valioso y frágil. Las gallinas, los cerdos, las vacas, mantenerlos vivos durante el invierno requería un esfuerzo enorme. Se les alimentaba con sobras, con raíces almacenadas, con lo poco que se podía ahorrar. Pero muchas veces no era suficiente. Perder un animal significaba no solo la pérdida de alimento, sino de trabajo, de fuerza, de futuro. Las vacas eran indispensables para arar los campos en primavera. Los cerdos eran reserva de carne para todo el año. En este equilibrio precario, donde la vida pendía de un hilo delgado, cada decisión contaba. Comer hoy significaba quizás no comer mañana. Guardar demasiado podía llevar a que la comida se pudriera. Compartir podía salvar una vida, pero también poner en riesgo la propia. Y aún así, año tras año, el ser humano medieval resistía. Sobrevivía al hielo, al hambre, a la oscuridad, porque entendía que el invierno, por más largo que fuera, siempre terminaba. Que tras la última nevada, la tierra volvería a respirar. Que el hielo, por más espeso, se derrite ante la persistencia de la vida. Cuando el hambre empezaba a estrechar su cerco, y los últimos sacos de grano eran abiertos con manos temblorosas, se ponía en marcha una dieta que no respondía al gusto ni a la elección, sino a la necesidad más pura.
Comer en el invierno medieval no era un acto de placer, sino un ejercicio de resistencia. Cada bocado era contado, cada comida era medida con la precisión del que sabe que lo que hoy se come, mañana puede faltar. En las cabañas campesinas, las ollas bullían con mezclas humildes. El alimento más común era una papilla espesa, hecha de avena o cebada, cocida lentamente con agua. A veces se le añadían restos de verduras secas o raíces almacenadas desde el otoño. En días de suerte, un poco de grasa animal le daba sabor. Esta mezcla, gris y sin condimentos, no era muy distinta a la que comían los antepasados siglos atrás. Era comida que llenaba el estómago, no el alma. El pan ocupaba un lugar central, pero su presencia también era incierta. El pan del invierno no era suave ni fresco, era oscuro, denso, duro como piedra. Hecho con centeno o con mezclas de harinas pobres, muchas veces se incorporaban allí elementos no convencionales, cortezas de árbol, musgo seco, incluso arcilla en polvo. Cuando no había nada más, las familias más pobres cocían estos panes una vez al mes, y luego los colgaban del techo para que se endurecieran y no se enmohecieran. Para comerlo, había que remojarlo en agua o caldo, si es que había caldo. Las proteínas eran raras. La carne fresca era casi inexistente en los meses fríos. Las piezas que se habían conservado eran saladas o ahumadas. El cerdo era el animal más aprovechado, y casi cada parte de él encontraba un uso: la grasa para cocinar, la piel para hacer cuerdas, las vísceras para embutidos, los huesos para caldos. Pero incluso estos recursos tenían fin. A veces se hervían huesos ya cocidos varias veces, hasta que no quedaba más que una gelatina turbia. El pescado también tenía su lugar, especialmente en regiones cercanas a ríos, lagos o el mar. Pero en invierno, las aguas heladas hacían difícil su obtención. Lo que se consumía era pescado seco o en salmuera, como el arenque. El sabor era fuerte, y su textura dura, pero era una fuente de proteína valiosa. En tiempos de ayuno religioso, cuando la carne estaba prohibida, el pescado se convertía en el sustituto permitido, y por tanto más codiciado. Las legumbres como los garbanzos y las habas eran muy valoradas, se almacenaban secas y podían durar meses si se mantenían a salvo del moho, pero requerían largas cocciones, lo cual implicaba gasto de leña, otro recurso escaso. En muchas ocasiones, las comidas se preparaban durante la noche en los rescoldos del fuego, lentamente, para ahorrar energía y calor. La casa olía a humo y a cebada cocida, a sopa de raíz, a madera quemada. La leche, el queso y la mantequilla eran lujos de transición. Solo las familias que aún tenían animales vivos podían contar con estos productos, pero la mayoría de las vacas y cabras producían muy poca leche en invierno, y si las reservas de forraje eran escasas, era preferible conservar el alimento para mantener al animal con vida. El queso duro, elaborado en el verano, era racionado como un tesoro. La influencia de la religión sobre la dieta era inmensa. La iglesia marcaba el calendario alimenticio con sus días de ayuno, sus reglas estrictas y sus prohibiciones. No se trataba solo de sacrificio espiritual, era también una manera de controlar el consumo y reforzar la jerarquía moral. Durante la Cuaresma, por ejemplo, no se podía comer carne durante 40 días, solo pescado y a veces productos lácteos. Para los campesinos, que ya vivían con una dieta limitada, esto no representaba un gran cambio, pero para los nobles y clérigos, sí suponía una modificación importante. Aún así, muchos encontraban maneras de sortear las reglas, catalogar ciertos animales como peces de agua, para poder consumirlos sin culpa, como sucedía con el castor en algunas regiones. La comida del invierno medieval era también una cuestión de creatividad. Las mujeres, encargadas de preparar las comidas, se convertían en alquimistas del hambre. Sabían cómo fermentar col para hacerla durar, cómo preparar sopas con las cáscaras que otros tirarían, cómo reutilizar
reemplazar el pan viejo en nuevos potajes. La economía del hogar dependía de su ingenio, de su paciencia, de su capacidad de transformar la escasez en algo que pudiera comerse. En algunas regiones, se elaboraban tortas de sangre, una mezcla de sangre animal, harina y especias, cocida como si fuera pan. Era un alimento altamente energético y de preparación rápida. Se aprovechaban los productos de la matanza al máximo. Lo que hoy podría parecer grotesco, en aquel contexto, era un acto de eficiencia. La fermentación era otra técnica valiosa, no solo para conservar, sino también para transformar. El repollo se convertía en chucrut, la leche en yogur, el grano en cerveza ligera, que aunque no era muy alcohólica, tenía valor nutricional y ayudaba a purificar el agua, muchas veces contaminada. Incluso los niños la consumían en cantidades pequeñas. Los dulces eran prácticamente inexistentes en invierno. La miel era escasa y el azúcar, un lujo oriental inaccesible para la mayoría. Si había algo dulce, provenía de frutas secas, higos, ciruelas, pasas conservadas desde el verano. A veces, un poco de sidra dulce calentada al fuego servía como premio después de un día difícil. Los niños sufrían particularmente esta dieta. Su cuerpo en crecimiento necesitaba más nutrientes de los que muchas veces podían obtener. Muchos enfermaban de raquitismo, escorbuto u otras deficiencias. Los brotes de enfermedad no tardaban en aparecer. La mortalidad infantil se disparaba cada invierno, y los padres, impotentes, solo podían rezar y compartir lo poco que tenían. Las mujeres embarazadas también padecían. La alimentación era insuficiente para sostener dos vidas. Las comadronas hacían lo posible con infusiones de hierbas secas, pero el riesgo era constante. Cada parto en invierno era una batalla. A pesar de todo, se mantenían rituales y prácticas comunitarias alrededor de la comida. En algunos pueblos, el compartir un caldo comunal era símbolo de unidad. Se cocía una gran olla en la plaza del pueblo, y cada familia contribuía con lo poco que podía. Era una forma de resistencia simbólica, juntos contra el frío, juntos contra el hambre. La dieta desesperada del invierno medieval era en esencia una negociación constante entre necesidad, fe y resistencia. Cada alimento tenía un peso, una historia, un riesgo. Comer no era solo nutrirse, era sobrevivir día tras día, con la esperanza de ver florecer nuevamente los campos. Las recetas no se escribían, se pasaban de boca en boca, de madre a hija, de vecina a vecina. Eran fórmulas vivas, que cambiaban según la estación, la región, los recursos disponibles. No había medidas exactas, sino instinto. El mismo instinto que llevaba a probar raíces nuevas, a observar qué comían los animales, a adaptar técnicas heredadas. Y sin embargo, en esta austeridad extrema, había momentos de belleza. El olor del pan recién cocido, aunque rústico, traía consuelo. Un caldo compartido con un visitante hambriento podía significar una amistad eterna. La cocina, por más pobre que fuera, era el corazón de la casa, el fuego, el centro de todo. Allí se cocinaba, se contaba, se lloraba, se cantaba. Así era la dieta del invierno medieval, un reflejo de su tiempo, dura, escasa, pero también ingeniosa y resiliente. Alimentarse era sobrevivir, y sobrevivir, en aquellas condiciones, era ya una forma de victoria. A pesar del hielo, del hambre y del sufrimiento, el invierno medieval no era solo una temporada de privaciones, era también un testimonio de la capacidad humana para adaptarse, para resistir, para encontrar soluciones incluso en la más cruda adversidad. En las sombras del frío, la luz de la inventiva brillaba con una fuerza que aún resuena en los ecos del tiempo. La resiliencia no era una opción, era una condición para vivir. Los hombres y mujeres de la Edad Media no podían permitirse el lujo del fracaso. La supervivencia dependía de observar la naturaleza con atención,
de aprender de la experiencia, de conservar en la memoria cada lección que dejaban los inviernos anteriores. A lo largo de generaciones, se fue tejiendo un conocimiento colectivo que permitía a las comunidades prepararse mejor cada año, aunque la amenaza del hambre nunca desapareciera del todo. Una de las respuestas más notables fue la invención, o más bien, la evolución, de métodos de conservación que aún perduran. El salado y el ahumado de carnes no eran solo prácticas de emergencia, se convirtieron en tradiciones culinarias, en técnicas transmitidas con orgullo. Las carnes colgadas en las vigas de las casas, los pescados secándose al viento, los quesos curándose lentamente en las despensas frías, todo formaba parte de un sistema alimentario construido a partir de la necesidad, pero mantenido por su eficacia. El uso de hierbas y plantas locales como conservantes naturales también se desarrolló durante estos inviernos prolongados. El enebro, la salvia, el laurel, no solo añadían sabor, sino que ayudaban a evitar la descomposición, la fermentación, ese proceso casi mágico que transformaba el alimento y lo hacía durar más, fue mejor comprendida por prueba y error, observando el comportamiento del pan, del repollo, de la leche. En el silencio de los inviernos, la ciencia primitiva del alimento tomaba forma. Incluso la arquitectura fue moldeada por el hambre. Las casas medievales comenzaron a construirse con zonas específicas para almacenamiento, orientadas de manera que el frío ayudara a preservar los alimentos sin que estos se congelaran por completo. Las despensas subterráneas, precursoras de nuestras modernas bodegas, ofrecían un equilibrio térmico valioso. Algunas aldeas desarrollaron estructuras comunales para guardar granos o secar carne, una forma de solidaridad estructural que fortalecía el tejido social. El rol de la comunidad era esencial. Sobrevivir al invierno no era solo una cuestión individual o familiar, era una empresa colectiva. En tiempos de escasez extrema, las decisiones se tomaban entre todos. Algunos aldeanos, especialmente los más ancianos o sin hijos, ofrecían sus porciones a quienes más lo necesitaban. Las autoridades locales, jueces, curas, señores, eran responsables de organizar repartos equitativos, aunque no siempre con éxito. Las historias de abuso y privilegio también estaban presentes, pero no eclipsaban los gestos de auténtica humanidad. Los conventos y monasterios funcionaban como centros de ayuda, pero también como reservorios de memoria. Los monjes no solo oraban, escribían, documentaban los años de buena cosecha y los de miseria, anotaban recetas, estrategias de cultivo, técnicas de siembra en suelos fríos. Este legado, contenido en manuscritos muchas veces ignorados, ayudó a generaciones posteriores a comprender mejor los ritmos del clima y las necesidades del cuerpo humano. La cultura del aprovechamiento total se convirtió en un principio. Nada se desperdiciaba. Las cáscaras de vegetales se usaban para caldos. Los huesos, como ya se ha dicho, eran hervidos hasta el extremo. La grasa de los animales tenía múltiples usos, desde combustible hasta ungüentos medicinales. Incluso las cenizas del fuego servían para hacer jabón rudimentario. Esta lógica del uso completo no surgía del altruismo ni de una conciencia ecológica moderna, sino de una economía brutalmente ajustada. Pero su eficiencia dejó huellas que aún seguimos. En medio de las privaciones, también nacieron formas de resistencia simbólica. La comida, aunque escasa, se cargaba de significado. Un simple guiso compartido en una fecha especial podía convertirse en un acto de fe, de comunidad, de esperanza. Las fiestas religiosas, especialmente la Navidad y la Pascua, se convertían en hitos no solo espirituales, sino también alimentarios. Eran momentos en los que se permitía romper la austeridad, aunque fuera con una pequeña galleta, una copa de vino caliente, una hogaza horneada con miel guardada desde el verano.
Los cuentos, las canciones, los rituales transmitidos junto al fuego, tenían muchas veces un contenido alimentario. Historias de campesinos que engañaban al diablo con un caldo de nabos, canciones sobre la espera del pan nuevo, oraciones específicas para bendecir los alimentos. En un mundo donde lo físico y lo espiritual se entrelazaban constantemente, el comer tenía un valor sagrado. Este legado cultural no desapareció con el fin de la Edad Media. Muchas de las técnicas desarrolladas entonces se mantuvieron y con el tiempo fueron adaptadas y refinadas. La charcutería moderna, la quesería artesanal, los fermentos tradicionales, todo ello tiene raíces profundas en aquella época de necesidad. Incluso la costumbre de hacer conservas, de preparar alimentos en grandes cantidades antes del invierno, de compartir en torno al fuego, son ecos directos de esos inviernos lejanos. A nivel social, el hambre medieval dejó también una lección imborrable: la importancia de la previsión, de la cooperación, de la humildad. El orgullo se disolvía rápidamente cuando las reservas escaseaban. La ayuda mutua, aunque nunca garantizada, era más valorada que en tiempos de abundancia. Las alianzas entre familias, entre vecinos, entre aldeas, eran fundamentales para sobrevivir. Esta conciencia colectiva dio lugar, en algunos casos, a formas embrionarias de organización comunal que perdurarían en el tiempo. En lo íntimo, la experiencia del hambre marcaba a las personas para siempre. Quienes sobrevivían a un invierno especialmente crudo no lo olvidaban jamás. Sus cuerpos quedaban más frágiles, sus decisiones más cautelosas, pero también se volvían más sabios. Enseñaban a sus hijos a no desperdiciar, a leer el clima, a conocer las plantas comestibles del bosque, a no confiar en la abundancia. Así, el invierno medieval no solo moldeó estómagos, sino también almas. Forjó generaciones de hombres y mujeres que sabían lo que significaba temer poco y agradecer mucho, que entendían el valor del pan duro, de la sopa rala, del fuego encendido, que podían encontrar belleza en una raíz hervida, en una jarra de cerveza ligera, en el calor de una mesa compartida. Sobrevivir al hielo no era solo resistir el clima, era también resistir la desesperanza, mantener la dignidad cuando todo parecía perdido, encontrar en el gesto más simple, una cucharada de caldo, una historia contada por un abuelo, una risa en medio del frío, una razón para seguir adelante. Y en ese sentido, los inviernos medievales nos dejaron una herencia profunda. Nos recordaron que el ser humano, incluso en sus circunstancias más duras, es capaz de adaptarse, de cuidar, de transformar la necesidad en cultura, que el hambre, aunque cruel, también puede ser maestra, que en el fondo del frío, siempre puede arder una chispa de vida.